En esta sesión vamos a estudiar los fundamentos de los transistores de efecto de campo. Analizaremos en detalle la estructura y funcionamiento del MOSFET, específicamente del MOSFET de enriquecimiento. Estudiaremos sus características de salida y de transferencia y veremos las ecuaciones que rigen el comportamiento de estos dispositivos, las cuales nos permitirán realizar los cálculos para determinar su punto de operación y su desempeño como amplificadores lineales. El transistor MOSFET. Sus siglas significan Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor, lo cual significa transistor de efecto de campo, metal óxido semiconductor. Actualmente, el MOSFET es el elemento fundamental en la fabricación de circuitos integrados, tanto digitales como analógicos, e inclusive se implementan chips con ambos tipos de circuitos, denominados circuitos híbridos. Con los MOSFETs se implementan circuitos integrados completos sin necesidad de otros componentes como resistencias o condensadores. La tecnología ha evolucionado tan rápidamente que estamos cerca de llegar a los límites físicos que pueden permitir estos dispositivos. Se están produciendo chips con cientos de miles de millones de componentes. Para elaborar un MOSFET tipo enriquecimiento, en inglés Enhancement Type MOSFET o eMOSFET, se comienza con un sustrato tipo P. En inglés, este sustrato se conoce como body y se identifica con la letra B. En este sustrato se difunden dos regiones N+, altamente dopadas, que van a ser el source y el drain. A continuación, se hace crecer una capa fina entre 2 nanómetros y 50 nanómetros de dióxido de silicio, que es un aislante, cubriendo el área entre source y drain. Y luego se deposita metal sobre ella, que constituye el terminal de gate, con lo cual se tiene la estructura metal óxido semiconductor, que es la base de los MOSFET. Finalmente, se deposita metal para crear los otros tres terminales, source, drain y sustrato o body. Para analizar el funcionamiento del MOSFET tipo enriquecimiento canal N, vamos a comenzar conectando una fuente de voltaje como está indicada en la figura, una fuente positiva entre drain y source. Gate se va a conectar también a tierra, lo mismo que el sustrato que aquí está representado como SS. Hay dos junturas PN, una entre el drain y el sustrato y otra entre el source y el sustrato, que en principio permanecen polarizadas en inverso, por lo que no entran en funcionamiento del dispositivo. Si no tenemos ningún voltaje en gate, o sea, el gate está conectado a cero, entre drain y source hay dos diodos espalda contra espalda. No hay circulación de corriente, aunque se aplique voltaje entre drain y source. La resistencia es del orden de 10 a la 12 ohmios. Cuando se comienza a aplicar voltaje positivo entre gate y source, los huecos de la región P son repelidos hacia el terminal del sustrato, creando una región de vaciamiento cerca de la zona de gate, dejando al descubierto iones aceptores. El voltaje de gate positivo atrae electrones de las regiones N+, con lo que se comienza a crear lo que se denomina una capa de inversión en las proximidades del gate, ya que el semiconductor tipo P pasa a ser tipo N. Al seguir aumentando el voltaje positivo entre gate y source, se llega al valor de voltaje de umbral o threshold, que se representa como Vt, el cual es el voltaje VGS para el que se forma el canal tipo N entre drain y source, como vemos en la figura. El valor de Vt se controla durante la fabricación. El terminal gate y la región del canal forman un condensador con la capa de óxido como dieléctrico. Existe carga positiva en el gate y carga negativa en el canal, por lo que se desarrolla un campo eléctrico. Este es el campo eléctrico que controla la cantidad de carga en el canal, determina la conductividad del canal y por lo tanto determina la corriente que circulará por el canal cuando se apliquen voltajes positivos entre drain y source. Es, en definitiva, el campo eléctrico que da su nombre a los transistores de efecto de campo FETs.
Veamos ahora qué sucede al aplicar distintos valores de voltaje BDS. Cuando VGS, el voltaje entre gate y source, es mayor que el voltaje de umbral y se aplica un voltaje pequeño entre drain y source, los electrones circulan de source a drain. Por lo tanto, la corriente va de drain a source. La magnitud de la corriente depende de la densidad de electrones en el canal, la cual depende de VGS. La conductancia del canal es proporcional al voltaje VGS menos V de umbral. La corriente ID es proporcional al voltaje VGS menos V de umbral y al voltaje VDS pequeño que se está aplicando. El dispositivo opera como una resistencia cuyo valor está controlado por VGS. Debido a la estructura, ID es exactamente igual a IS. En esta gráfica vemos entonces la relación entre la corriente ID y el voltaje VDS y vemos que para distintos valores VGS tenemos una relación lineal, por lo tanto, el comportamiento resistivo. ¿Qué sucede al ir aumentando VDS? En el lado de source, el voltaje es VGS. En el lado de drain, el voltaje VDS está dado por VGS menos VGD. Al ir aumentando el voltaje VDS, el voltaje de VGD va disminuyendo. Esto significa que el canal se estrecha del lado de drain, como se muestra en la figura. Cuando el voltaje VGS menos VDS es igual al voltaje de umbral, el canal prácticamente desaparece. Este estrangulamiento, similar a que también ocurre en los transistores JFET, se denomina fenómeno de pinch-off. El valor de VDS para que ocurra este fenómeno se denomina VDS de saturación. Este valor depende del valor de VGS existente mediante la expresión VDS de saturación igual a VGS menos VT. En la característica corriente ID versus voltaje VDS, vemos que la corriente ID iba aumentando en forma lineal al aumentar VDS hasta el punto de V de saturación cuando no puede aumentar más y el valor va a permanecer constante de ahí en adelante. En esta gráfica entonces vemos que a medida que aumenta VDS para un VGS específico, al llegar a VDS de saturación, la corriente ID ya no puede aumentar más y el dispositivo entra en lo que se denomina la zona de saturación. Aquí tenemos las curvas características de salida de un MOSFET canal N de enriquecimiento. Mientras el voltaje VGS no llega al valor de voltaje de umbral, por el MOSFET no puede circular corriente y por lo tanto el dispositivo se encuentra en su zona de corte. Cuando VGS supera el voltaje de umbral, al aumentar el voltaje VDS aumenta linealmente la corriente ID y el dispositivo se encuentra en su zona óhmica. Ese aumento se produce hasta llegar al voltaje de pinch-off, donde a partir de ese valor la corriente ID ya no puede aumentar más y el dispositivo pasa a la zona de saturación. Aquí tenemos las ecuaciones de la corriente ID en función de los voltajes para el MOSFET de enriquecimiento. En primer lugar, las condiciones para la zona óhmica o región de triodo son VGS mayor que VT, VDS menor que VGS menos VT y VGD mayor que VT. La relación entre la corriente ID, el voltaje VGS y el voltaje VDS es ID igual al producto NiuN-SOx por el cociente W sobre L por el paréntesis VGS menos VT que multiplicado por VDS menos un medio de VDS al cuadrado, donde NiuN es la movilidad de los electrones en el canal, COx es la capacitancia por unidad de área del condensador entre el gate y el canal, con la capa de óxido como dieléctrico, W es el ancho del canal y L es la longitud del canal. En esta zona, el MOSFET se comporta como una resistencia RDS definida por la variación del voltaje VDS en función de la corriente ID y su valor depende del voltaje VGS.
La ecuación de RDS es RDS igual a Kn' por el cociente W sobre L por BGS menos BT, todo a la menos 1. En la región de saturación se cumple BGS mayor o igual que BT, BDS mayor o igual que BGS menos BT y BGD menor que BT. La ecuación que describe la relación entre la corriente ID y el voltaje BGS para esta región es ID igual a un medio del producto NiO-NCOX por el cociente W sobre L por BGS menos BT al cuadrado. Como vemos, el valor de ID es constante y no depende de BDS en la región de saturación. El producto NiON-COX definido en conjunto e identificado como Kn' es una constante determinada por la tecnología utilizada para fabricar el MOSFET, que se denomina parámetro de transconductancia del proceso. Y el cociente W sobre L es la relación de aspecto del MOSFET. El diseñador selecciona este parámetro para definir la característica IB del MOSFET. Al avanzar la tecnología de fabricación, se van reduciendo W y L. A fin de poder realizar cálculos de corrientes y voltajes en circuitos con MOSFET de enriquecimiento, es necesario disponer de ecuaciones que incluyan parámetros que podamos obtener a partir de la información disponible. Para ello se define el parámetro K como un medio de NiON-COX por W sobre L igual a un medio de Kn' por W sobre L. Con este parámetro, la ecuación para la zona óhmica es ID igual a 2K que multiplica a BGS menos BT por BDS menos un medio de BDS al cuadrado. Como en esta zona el voltaje BDS es muy pequeño, el término BDS al cuadrado es mucho menor que el término que incluye BDS, por lo que BDS al cuadrado se puede despreciar y la ecuación simplificada queda ID igual a 2K que multiplica a BGS menos BT por BDS. Para la región de saturación, la ecuación de la corriente con el parámetro K es ID igual a K que multiplica a BGS menos BT al cuadrado. El parámetro K puede obtenerse a partir de la información suministrada por los fabricantes. Para calcular el parámetro K a partir de los datos suministrados en la hoja de especificaciones del MOSFET, pueden utilizarse dos procedimientos. En el primer procedimiento, los fabricantes presentan en la hoja de especificaciones el valor de la corriente de drain, ID-ON, para un voltaje BGS específico. Se busca el valor del voltaje de umbral BT, que está especificado como BGSTH. Se aplica la ecuación para la corriente ID cuando el dispositivo está en saturación a fin de calcular K. Dicha ecuación es ID-ON igual a K que multiplica a BGS menos BT al cuadrado. Dado que conocemos ID-ON, BGS y BT, despejamos K, que es igual a ID-ON sobre BGS menos BT al cuadrado. Para el segundo procedimiento, los fabricantes presentan el parámetro de transconductancia GFS para una ID específica. GFS está definida como la variación de ID con respecto a BGS, esto es, la derivada de ID con respecto a BGS. Calculando la derivada obtenemos GFS igual a K por 2 por BGS menos BT. Elevando ambos miembros de la ecuación al cuadrado nos queda GFS al cuadrado igual a 4K cuadrado por BGS menos BT al cuadrado, con lo cual K al cuadrado es igual a GFS al cuadrado sobre 4 BGS menos BT al cuadrado. Dividiendo ambos miembros de la ecuación entre K resulta K igual a GFS cuadrado sobre 4K que multiplica a BGS menos BT al cuadrado. El denominador de esta expresión es 4ID, por lo tanto K es igual a GFS al cuadrado sobre 4ID. Con el valor de GFS para una ID específica podemos obtener K. Veamos la característica de transferencia ID versus BGS del MOSFET de enriquecimiento. De la ecuación en la zona de saturación puede realizarse la gráfica de la corriente ID versus el voltaje BGS. Esta es una ecuación cuadrática y en la región de saturación el MOSFET se comporta como una fuente de corriente cuyo valor está controlado por BGS.
Aquí vemos las características completas del MOSFET tipo N de enriquecimiento. La curva de salida ID versus BDS y la curva de transferencia ID versus BGS. Como vemos en la de transferencia, la curva comienza cuando el voltaje alcanza el valor de umbral y está regida por la ecuación cuadrática K igual a BGS menos BT al cuadrado. En la región de saturación, por lo general las gráficas muestran que la corriente ID es básicamente constante, aunque varíe el voltaje BDS. Sin embargo, cuando BDS varía significativamente, puede producirse un ligero incremento en la corriente ID, especialmente para valores elevados de BGS. Esta variación de BDS frente a variaciones de ID se define como la resistencia Drain Source en AC del dispositivo, identificada como RDS'. RDS' entonces es igual a la variación de BDS sobre la variación de ID. El fabricante especifica GOS o YOS, el inverso de RDS', identificando este parámetro como conductancia de salida source común para un valor dado de BGS. Aquí tenemos las especificaciones del transistor MOSFET canal N BN10K. El fabricante presenta como los valores más importantes el voltaje máximo de 60 voltios, la resistencia cuando el dispositivo está conduciendo 5 ohmios y la corriente ID máxima de 750 miliamperios, y hace una descripción de la utilidad de su dispositivo. A continuación presenta los valores máximos absolutos. Como sabemos, estos son los valores que no se deben sobrepasar, ya que en caso contrario el dispositivo se puede dañar. Indica el voltaje Drain Source máximo, el voltaje Drain Gate máximo, el voltaje Gate Source máximo y la temperatura tanto de operación como de almacenamiento, entre menos 55 grados y 150 grados centígrados. Habla también de la resistencia térmica del dispositivo, que como comentamos es de utilidad para calcular los disipadores de calor, y entre las características térmicas nos menciona que la corriente ID continua es de 310 miliamperios, la corriente pulsada 1 amperio y la disipación de potencia máxima del dispositivo es de 1 vatio. Entre las características de salida, el primer parámetro es el voltaje de breakdown entre drain y source de 60 voltios, valor que ya estaba indicado en la hoja de presentación del dispositivo. El segundo parámetro es el voltaje de umbral, identificado como BGS-TH. Observen que dicho parámetro está comprendido entre 0,8 voltios y 2,5 voltios, condición que hay que tomar en cuenta en el momento de calcular la polarización del dispositivo. La tercera línea indica la forma de calcular la variación del voltaje de umbral cuando cambia la temperatura. Los dos valores de ID siguientes corresponden a condiciones cuando el dispositivo está apagado, corriente de fuga entre gate y sustrato y corriente de drain cuando el voltaje de gate es cero. Dichas corrientes están en el orden de los microamperios o nanoamperios y por lo tanto podemos considerarlas como despreciables. El siguiente parámetro, ID-ON, es decir, un valor de corriente de drain para un valor de BGS y un valor de BDS dados, es un dato importante para el cálculo del parámetro K con el primer método. Luego está el valor de la resistencia Drain Source cuando el dispositivo está conduciendo y el dato necesario para modificar dicho valor cuando varía la temperatura. Le sigue el parámetro GFS, la transconductancia, para un valor específico de ID, dato imprescindible para calcular el valor de K con el segundo procedimiento. Los siguientes parámetros, valores de capacitancia, tiempos de encendido y apagado, son de interés para analizar el funcionamiento del dispositivo a altas frecuencias y cuando trabaja no en la forma lineal como amplificador, sino como un interruptor entre la zona óhmica y la zona de corte. Aquí tenemos la hoja de especificaciones de otro MOSFET de enriquecimiento, el BS170. Observen que el fabricante muestra que se ha conectado un diodo entre source y drain, característica conveniente si se va a utilizar el dispositivo en un sistema de control de motores, por ejemplo.
En la tabla de valores máximos absolutos, vemos que el voltaje máximo Drain Source es 60 voltios. El voltaje Gate Source continuo máximo es más o menos 20 voltios DC y el voltaje Gate Source no repetitivo máximo es más o menos 40 voltios pico. La corriente de drain máxima es 0,5 amperios y la disipación de potencia a 25 grados es 350 milivatios. El rango de temperatura de operación, tanto de juntura como de almacenamiento, está comprendido entre menos 55 y 150 grados centígrados. En la tabla de características eléctricas vamos a fijarnos en las de mayor interés para nosotros. En las características de apagado vemos que el voltaje de ruptura entre drain y source es de 60 voltios. En las características de encendido, el voltaje de umbral VGSTH va de 0,8 voltios a 3 voltios, con un valor típico de 2,1 voltios. La transconductancia GFS es de 320 milisiemens, es decir, 320 milimos, para una corriente ID de 200 miliamperios. Para este componente, el fabricante no presenta un valor de ID ON para un VGS específico. En esta gráfica vemos las características de transferencia ID versus VGS y de salida ID versus BDS que presenta el fabricante. Hagamos un ejemplo de cómo calcular K para un MOSFET de enriquecimiento. Para el MOSFET BS170 habíamos visto que el fabricante no especifica IDS-ON, solamente especifica GFS igual a 320 milisiemens para una corriente ID de 200 miliamperios. Por lo tanto, utilizando el segundo procedimiento, K es igual a GFS al cuadrado sobre 4ID y sustituyendo valores obtenemos 128 miliamperios sobre voltio cuadrado. Para el MOSFET BN10K, el fabricante especifica GFS igual a 100 milisiemens para una corriente ID de 500 miliamperios. Utilizando segundo procedimiento, obtenemos un valor de K de 5 miliamperios sobre voltio cuadrado. Pero para este dispositivo también podemos utilizar el primer procedimiento, dado que el fabricante especifica IDS-ON 0,75 amperios para un VGS de 10 voltios. Buscando el VT mínimo, observamos que es 0,8 voltios y sustituyendo los valores en la ecuación de K para el primer procedimiento, obtenemos un valor de 8,86 miliamperios sobre voltio cuadrado. Son valores que están dentro del mismo rango. En las características del MOSFET BN10K se observa que GFS varía significativamente con la corriente ID. En esta lámina vemos los símbolos circuitales para los NMOS de enriquecimiento y para los PMOS de enriquecimiento. Nosotros en nuestros ejercicios vamos a utilizar los diagramas que están más a la derecha, que son los que están más simplificados. En esta sesión hemos analizado la estructura y principio de funcionamiento de un MOSFET de enriquecimiento canal N y sus curvas características de salida y de transferencia. A partir de las ecuaciones generales que definen la relación entre la corriente y el voltaje, hemos obtenido unas ecuaciones simplificadas en las que se utiliza el parámetro K. Hemos analizado las especificaciones presentadas por el fabricante para dos dispositivos y hemos visto cómo calcular el parámetro K a partir de dichas especificaciones. Finalmente, hemos revisado los símbolos con los cuales se representan estos dispositivos en los circuitos electrónicos.